Hola, muy bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. El tema de hoy lo vamos a presentar con tres imágenes recientes que hemos visto todos en televisión, incluso algunas de ellas han dado la vuelta al mundo. Vamos a presentar esta primera imagen que es reciente, del día 13 de julio. Todos recordarán los incidentes en la zona del Obelisco después de que la Argentina perdiera la final del Mundial de Fútbol frente a Alemania, con los destrozos, los enfrentamientos con la policía. Otra imagen, también muy reciente, unos días después de esa imagen, de esos incidentes, tiene que ver con grafitis en las nuevas formaciones del ferrocarril Sarmiento. Esa imagen todavía no se había puesto en funcionamiento, ya los habían vandalizado y después, de hecho, el primer día que empezaban a circular estas formaciones por la línea Sarmiento, nuevamente habían aparecido con pintadas. Y una imagen más de la Plaza del Congreso, estamos hablando de la escultura de Auguste Rodin, uno de los tres originales que tiene esta obra. Una está en Buenos Aires, otra en la ciudad de París, la otra en Filadelfia. El año pasado, hace en realidad casi 2 años, apareció pintada a fines de 2011 y luego el trabajo que tuvieron para poder reconstruirla, limpiarla, una escultura histórica que es patrimonio de todos los argentinos. Tres imágenes distintas que hablan de un problema similar que tiene que ver con, en primer lado, el vandalismo sobre la cosa pública y también, por otro lado, un debate de quienes tienen otra mirada que dicen que esto es arte urbano y también es un debate, pero que tiene que ver también con qué hacemos con lo que nos pertenece a todos. Por otro lado, también la discusión que hay en el ámbito legislativo, cuando tratan de imponer penas y si ese es el camino para evitarlo. Algunos dirán, ¿por qué evitarlo? Si esto es una expresión pública. Nuestro primer invitado de hoy es fiscal contravencional penal y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Mauro Tedesco. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Me imagino que estas imágenes las conoce bien. Sí, perfectamente. Son imágenes de hechos que a diario se suceden en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, este tipo de delitos o contravenciones que podemos observar en las imágenes, ya sea el delito de daños, simples o agravados, como así también la contravención de manchar o ensuciar bienes, que es la contravención que hace poco estuvo en debate parlamentario en la legislatura local, son estadísticamente de las que más participamos los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, detenciones en flagrancia, las que más tenemos los fiscales de la ciudad son referidas a los delitos de daños. ¿Está bien? Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires los fiscales trabajamos con una serie acotada de delitos a consecuencia de las sucesivas transferencias de competencia que desde el Estado Nacional derivan a la Ciudad de Buenos Aires. Para establecer primero algún marco, estas cosas están prohibidas, están penadas por la ley. Tanto el ensuciar una escultura, una obra de arte, un monumento histórico, como seguro, una pared, ya sea pública o privada, y obviamente romper patrimonio, ya sea una parada de colectivos, digamos. Eso está prohibido y penado por la ley de la ciudad. Sí, claro, de menor a mayor en cuanto a la vulneración del objeto del bien jurídico protegido por el Estado. El artículo 80 de la ley 1472, antiguamente llamada Ley de Convivencia Urbana, que es el Código Contravencional. Que es el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. En ese código sí intervenimos en todas las normas los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Tipifican en el artículo 80 el manchar o ensuciar bienes con una pena que va hasta los 15 días de trabajo de utilidad pública y una pena de multa. Justamente es la que comentaba que hace poco tuvo debate parlamentario. Si yo pinto, sí, ¿cuánto es la multa máxima que puedo llegar a recibir? Eso es lo que justamente se está cambiando, pero alrededor de 20.000 pesos, ahora con la nueva reforma. El tema no es tanto la multa, sino como vos decías con anterioridad, el tema y la necesidad de que esté legislado de esa manera, que esté prohibido en la Ciudad de Buenos Aires el realizar este tipo de conductas. Pero decíamos de menor a mayor en cuanto a la afectación del objeto de bien jurídico protegido, porque a veces nos confundimos y algunas de las imágenes que vos presentaste no son una contravención, por lo menos a criterio del Ministerio Público Fiscal, y también así lo hizo saber amplia jurisprudencia. La jurisprudencia, para que la gente entienda, es la opinión de los jueces en distinta temática. Y la jurisprudencia, aunque está dividida,
personalmente me inclino por sostener que muchos de estos hechos injustos son delito. Son constitutivos del delito de daño, o en algunos casos daño agravado cuando el menoscabo del bien pertenece, por ejemplo, al Estado. Es un bien de dominio público, como puede ser un monumento, como puede ¿Y ahí ser una se corre de la estatua. competencia del trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad o todavía tienen No, competencia en ese caso? no, porque casualmente el artículo 183 y artículo 184 del Código Penal son delitos transferidos a la órbita de competencia de la justicia Y en de ese la, caso, de la ¿qué Ciudad de pena Buenos podría Aires. caberle a alguien que, como vos decís, ya no es una contravención, sino es un delito? No, ahí separamos en dos grandes grupos. En un primer grupo podemos enmarcar lo que se llama daño simple. ¿Está bien? El daño simple tiene una pena de 15 días a 1 año de prisión, ya pena privativa de la libertad. Circunstancia que no tiene la contravención que hablábamos antes del artículo 80, Claro. que tiene pena de trabajo de utilidad pública o de multa. ¿Está bien? Es el daño simple. O puede existir el daño agravado, ¿está bien? Que es aquel daño, como comentaba, que se produce sobre algún objeto de bien público, o se produce, por ejemplo, en lugar despoblado y banda, o se produce como consecuencia del O accionar sea, de una fuerza banda, de por ejemplo, lo que seguridad. vimos en el Obelisco. Banda es lo que vimos en el Obelisco, pero eso estaría relacionado con otro delito mucho más grave, que es el delito, por lo que se vio en las imágenes televisivas del Obelisco, había mucho directamente de robo en este caso agravado por haberse cometido en lugar poblado y banda. Y también vimos mucho del daño simple, cuando es un daño a un bien privado, y vimos mucho también a semáforos, a esculturas, monumentos, a calles y demás, vimos mucho de directamente daño agravado, que es lo que yo te decía que estaba tipificado en el artículo 184. Esta conducta tiene una pena mayor al del daño simple, que va desde los 6 meses a los 4 años de prisión. Y lo importante de destacar es que las dos conductas delictivas, en caso de ser advertidas por personal policial en el momento de cometerse, lo que nosotros llamamos flagrancia, o inmediatamente después, son pasibles de lo que se denomina la detención en flagrancia, es decir, son delitos detenibles. Y al menos en la ciudad de Buenos Aires, los fiscales de la ciudad de Buenos Aires convalidamos estas detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad, ya sea Policía Federal o Policía Metropolitana, y luego de certificar causas pendientes, antecedentes, recibirle declaración al imputado y demás, si tiene antecedentes penales, muchas veces se solicita a los jueces la detención preventiva de esta persona. Y muchas otras veces no, porque el principio de inocencia, digamos, rige en el Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, son delitos detenibles y que comúnmente se detienen en la Ciudad de Buenos Aires este tipo de personas. Antes de preguntarle qué pasa habitualmente con esas causas, quería compartir algunos datos para contextualizar. Sí. Cuando hablamos de, bueno, ¿y esto es algo aislado? Cuando de hecho, según datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no lo es. A ver, algunos datos para tener en cuenta. ¿Cuánto gasta la ciudad en reparar aquellos daños producidos por estos hechos? Entre 5 y 7 millones de pesos por mes destina la Ciudad de Buenos Aires para reparar los daños. Ahora después hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires que insumen mayor costos para reparar estos daños. ¿Cuáles son las zonas, digamos, más calientes, los puntos más críticos? El Obelisco es habitual, de hecho, una de las imágenes tenía que ver precisamente con eso, lugares habituales de concentración de protestas, ¿no? La Catedral Metropolitana, el Cabildo, enfrente de la Catedral, el monumento a Julio Argentino Roca, en Diagonal Sur, al lado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y también el subterráneo, principalmente las formaciones del subte. Y puntualmente sobre este caso está el dato de cuánto invirtió Base, la empresa pública que administra el subterráneo. En total, 7,5 millones de pesos destinó en el último tiempo a limpiar las formaciones, desde el traspaso de la Nación a la ciudad. Y después hay un dato que muy bien conoce el fiscal sobre cuántas son las causas que finalmente avanzan y las que pasan a archivo de los daños, del vandalismo, que el total son el 85% de las causas de las que ustedes trabajan quedan archivadas. Es decir, lo pueden tomar infraganti
lo que sea, pero finalmente la mayoría quedan en la nada, se archivan. ¿Por qué? Igual que se archiven no quiere decir muchas veces que quede en la nada. El archivo obedece a varias instituciones del derecho procesal penal que quizás muchas veces son aún más enérgicas, penalmente hablando, o más importantes que una pena privativa de la libertad. Dijimos que en el delito de daños tiene una pena mínima de 15 días de prisión. Y dijimos que en la contravención de ensuciar bienes tiene una pena mínima de 1 día de trabajo de utilidad pública o una pena mínima actual de 200 pesos. Entonces habría que ponernos a pensar si el archivo, por ejemplo, que es el archivo más común en la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de una suspensión del proceso a prueba, ¿está bien?, en beneficio de ese imputado, donde en lugar de aplicarle directamente una sanción penal, como puede ser algún día de arresto o como puede ser algún día de trabajo de utilidad pública, sino que se le da la oportunidad de resarcir a la sociedad, en general hablamos de que son bienes públicos, a través de utilizar su oficio en tareas de utilidad pública. ¿Y eso funciona? Sí, funciona y es el porcentaje más alto de archivos en la Ciudad de Buenos Aires por la contravención de ensuciar bienes públicos o privados, o también por el delito de daños. Nosotros, por ejemplo, en la Fiscalía Norte hemos hecho suspensiones del proceso a prueba con reglas de conducta dirigidas a estos famosos grafiteros, donde realizaron realmente obras de arte, murales y demás, en lugares donde la gente quiere que haya murales. Ahora, ¿y qué explicación ustedes recibían por parte del grafitero al momento de preguntarle, ¿y por qué haces esto? No, ellos sostienen que es una expresión de cultura urbana. Lo que pasa es que acá, como en casi todo el derecho penal y constitucional, hay una colisión de intereses o de derechos entre, por un lado, los grafiteros, que sostienen esta libertad de expresión popular. Incluso en el subte o en el tren. Sí, la expresión popular de manifestarse libremente a través de su pintura no distingue objetos de bien jurídico, ¿está bien? Puede ser un tren, una escultura, la pared de una vecina o el murallón de una plaza pública. Por eso es que te decía que a ese nivel grande de archivos no debemos perder de vista que el Ministerio Público de la fiscal de la ciudad también trabaja activamente en, por ejemplo, en mediaciones, ¿está bien? Es decir, muchas veces con la contravención de manchar o ensuciar bienes privados, no hablemos de los bienes públicos, sino privados, muchas veces se insta a las partes a través de un canal de diálogo o de mediación. Y también entonces se archiva por esta consecuencia. Lo que vos hablabas del 15% restante, el 100 menos el 85 que se archiva, son directamente condenas por este tipo de delitos o contravenciones. Y ahora, para finalizar, porque nos quedan unos segunditos nada más. Sí, cómo no. ¿Creen que hasta ahora la legislación vigente es una herramienta hasta ahora suficiente para poder trabajar con estos casos? Para los fiscales que día a día trabajamos atrás de las flagrancias de los delitos y contravenciones, nunca es suficiente. ¿Está bien? Si yo le diría a usted que la pena mínima para hoy día, para ensuciar un bien, es 1 día de trabajo de utilidad pública, o la pena mínima para la comisión de un delito penal, como el daño simple, es de 15 días de prisión o reclusión, nunca es suficiente. Pero sí son herramientas válidas. Celebro el debate parlamentario de hace unos días respecto de la reforma del artículo 80, donde agrava las penas que aún siguen siendo quizás para el resto de la sociedad bajas, pero agrava las penas cuando se mancha o se ensucia un bien público. Pero lo importante para detectar es que, y esto no sé si se habrá trabajado en la Comisión de Justicia o en el debate parlamentario, es poder determinar cuándo una conducta de este tipo se enmarca dentro de una contravención y cuándo es un delito. Se lo vamos a preguntar en el próximo bloque, tenemos una mesa de diálogo de legisladores. Perfecto. Doctor Tedesco, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. En el próximo bloque de Proyecto Legislatura, entonces, dialogamos con los legisladores que debaten precisamente sobre las penas a estos actos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya venimos.
Seguimos en Proyecto Legislatura, ya estamos junto a 3 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, María Inés Gorbea de UNEN, Marcelo Ramal del PO y Héctor María Huisi del PRO. Bueno, hace poquito en la legislatura hubo un debate para ampliar las penas sobre estos actos que venimos hablando, vandalismo, los grafiteros en la Ciudad de Buenos Aires, pero recién hablábamos con un fiscal contravencional y de faltas de la ciudad que dice, y todavía no es suficiente. Siguen siendo bajas las penas en la Ciudad de Buenos Aires para estas contravenciones o delitos. Incluso les pidió que precisen a ver cuándo es una contravención, cuándo es un delito, para tener más herramientas para trabajar. Fue un proyecto que presentó el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Hubo 2 proyectos, en realidad había de autoría de diputados del PRO, uno de Oscar Moscariello y otro de Daniel Lipovetsky, y se trataron conjuntamente y se llegó a esta modificación del Código Contravencional que agrava las penas para este tipo de contravenciones. La pena tiene una graduación que va de 1 día a 15 días, como se explicaba, de trabajo comunitario y de una multa de 200 a 3.000 pesos que se duplica cuando es el caso de monumentos. Y obviamente que dentro de esa escala, en proporción al delito, habrá que fijar la pena. Me parece que no es lo mismo hacer simplemente una raya sobre un mural privado que realizar un graffiti que abarque íntegramente el coche de un subterráneo. Entonces me parece que dentro de eso, decir que 1 día por ahí es poco o que 200 pesos es poco, me parece que dependerá de la situación. Además, acá muchas veces el daño que se provoca es mayor que la multa. Bueno, ¿no? pero a ver, si vos lo medís en función de que se estima que repintar un coche de subte son 40.000 pesos y medís que la multa podría llegar a 3.000 y 15 días de trabajo comunitario, quizás uno puede decir, sí, se quedó corto, pero esto no excluye, digamos, la multa contravencional o la sanción contravencional, mejor dicho, no excluye la reparación del daño civil. Es decir, además vos podrías tener una condena civil a reparar el daño efectivamente causado, que si en este caso, como dice es base, cuesta 40.000 pesos limpiar un coche, se podrá condenar también civilmente a que se pague la reparación del coche. Una parte de la oposición, o la mayor parte de la oposición, apoyó a la propuesta del PRO. Sí, nosotros entendimos que era necesario ampliar las penas para eso, aunque no necesariamente este tipo de contravenciones o delitos se terminan ampliando la pena. La verdad es que entender que la inseguridad o la delincuencia o la violencia la vamos a eliminar solo desde el punto de vista normativo es reducir el conflicto. La verdad que me parece que está en connivencia con la educación, con la corrupción, con la falta de educación, ¿no? Con la corrupción. Entonces, sin embargo, esto es una punta. En cambio, Ramal se abstuvo de la votación. Sí, nos abstuvimos, digamos, en principio y como principio, porque nos oponemos a que, digamos, el Estado, en este caso el Estado de la ciudad, refuerce su carácter punitivo o represivo. Es decir, cuando se elevan penas de este modo, luego se crea, ¿no es cierto?, un cuadro de judicialización o criminalización que puede afectar a otros aspectos. Esto por un lado. Luego, creo que está ampliamente comprobado que el reforzamiento de penas no ha conducido a ningún lado, ni en el orden nacional ni en el orden de la ciudad. Y en materia de grafitis, pintadas y todo lo demás, hay que dar otro debate. Incluso el grafiti, a nivel mundial, existen debates sobre este punto porque tiene una connotación artística. La ciudad no ofrece espacios públicos para la expresión artística. Los músicos callejeros sufren persecuciones. No hay un cuadro, digamos, de facilitación o de organización de las expresiones murales de características libres o artísticas. Luego puede haber incluso determinadas expresiones que se hagan por error. A nosotros nos ha pasado como partido que un grupo de militantes involuntariamente hizo una pintada en una pared de un hospital público, de una escuela. ¿Cómo puede ser una pintada involuntaria? Bueno, sí, que de pronto se hace una pintada en un lugar, en una pared, y no percibieron que era un lugar privado, que era un lugar público. Todo. Cuando nos avisaron, fuimos y la blanqueamos.
porque evidentemente se trató de algo que no buscamos. Ahora, por ejemplo, hay Entonces una escena que uno lo ve... no sí. aceptamos, digamos, como salida una mayor penalización, ¿no es cierto? Algo que luego extendido, ¿no es cierto?, al orden más general de la ciudad, da en la formación de un estado de naturaleza represiva. A través de la explicación, de la persuasión, del desarrollo de espacios libres para la posibilidad de que pueda haber expresiones de tipo cultural, artísticas, murales, grafitis, debe buscarse una salida que no tiene que ser un aumento de penas. Yo tengo una discrepancia con lo que dice Marcelo, que es que no tiene que haber penas, porque si no nos quedamos una norma que no tiene sanción, no es una norma. Pero por otro lado está demostrado que la aplicación proporcional de sanciones a la infracción cometida es un gran disuasorio de que se cometa esa infracción. Todos recordarán las picadas que llegaron a causar muertes y muy graves en la avenida Lugones, cuando se pusieron cámaras, radares y empezaron a aplicarse las fotomultas con penas proporcionadas a la infracción del delito. Hoy no te encontrás con ninguna picada, hace tiempo que no hay accidentes por ese motivo en ese lugar, entonces me parece que la experiencia demuestra que la pena correctamente aplicada y proporcionalmente determinada a la infracción, sí tiene un efecto disuasorio sobre el delito, que obviamente, como dijo Inés, no es el único punto, porque normalmente la pena llega, la pena llega cuando el hecho, cuando la infracción, en este caso, ya se ha cometido, cuando ya te hicieron la pintada o te destruyeron el monumento. No tiene que ser lo único, claro. ¿No? Tiene que ser la única política que tengamos para evitar este tipo de cosas. Y no es cierto tampoco que no haya espacios para estas expresiones artísticas. De hecho, quizás podemos discutir si hay en la cantidad suficiente, pero si vos recorres algunos lugares del centro, te encontrás con algunos murales en determinados lugares, espacios donde se han hecho pintadas. De hecho, el representante del Ministerio Público Fiscal planteaba esto, que en algunas instancias de mediación se llega a un acuerdo con el grafitero, digamos, el artista urbano, para que, digamos, para resarcir la comunidad, haga un grafiti, un mural en lugar público acordado con el vecino o el espacio, digamos, cedido para la ocasión. Pero eso es lo que te quería decir, hay algunos espacios, incluso el ejemplo que él daba, también le vamos a recordar de los grupos de música, bueno, en los bares en plazas, a lo que también ustedes opusieron, una de las condiciones que hay es que tiene que haber un espacio para bandas de música que puedan tocar en esos lugares, por ejemplo. Ahora, hay un tema que suena a veces un poco hipócrita desde el lado de la política, cuando uno habla de la utilización del mobiliario urbano, digamos, en la cosa pública, el graffiti, que cuando llega el momento de la campaña electoral no se distingue si es público o privado y uno ve afiches pintadas en las paradas de los colectivos, en los murales, y eso no distingue partidos políticos. Ahí, más allá de la pena que está prevista, parece que ahí se mira para otro lado. No sé si coinciden. Sí, lo que ocurre es que también en este plano existe una enorme desigualdad, porque de un modo general el acceso a, digamos, espacios públicos, incluso de tipo mediático, televisivo, mural, carteleras y demás, es absolutamente limitado. Y naturalmente ahí lo que vale es el poder del dinero. El partido que tiene acceso a los grandes murales que se cuelgan, ¿no es cierto?, en paredes o que permiten, ¿no es cierto?, una amplia utilización de publicidad porque reciben aportes de grandes empresas, pueden desplegar una determinada publicidad. Partidos que deben ganar la calle como pueden, luego son sancionados por haber pegado un afiche en una obra, ¿no es cierto?, en un lugar formalmente no habilitado. Ahora, ocurre lo siguiente, eso es una usurpación. Cuando el espacio de una ciudad es subastado por dinero, entonces las ideas no se difunden sobre la base de un principio libre o igualitario, sino de acuerdo al poder económico de cada lista. Entonces, acusamos a algunos de usurpadores, pero ejercemos la usurpación a través de recursos económicos todo el tiempo. Y esto ocurre permanentemente en las campañas publicitarias y también le pasa al artista que no tiene, por ejemplo, vamos a tomar un caso, en las últimas semanas el macrismo cerró alrededor de 30 centros culturales. Hay toda una situación, inclusive la legislatura
se plantearon proyectos de declaración por este punto. Entonces, privatizar el espacio público, establecer una distribución desigual sobre la base de recursos económicos, por un lado, y luego penalizar, ¿no es cierto? De este modo, realmente no lo consideramos válido. Desde luego que, digamos, en un lugar público, como un vagón o una pared y todo lo demás, nadie puede autoatribuirse qué es lo que debe ir dibujado ahí. Por eso yo no estoy haciendo una apología del vagón pintado. Lo que planteo que en esto hay una metodología incorrecta y también una suerte de doble estándar o de duplicidad, ¿no es cierto? Me imagino que en la Gorbea y respuesta. Wisi no coinciden, pero voy a dejar que, por favor, si podemos responderle después de una breve tanda que tenemos que ¿Cómo hacer. no? Ya venimos. Tercer bloque de Proyecto Legislatura. En el bloque anterior, Marcelo Ramal había dejado un debate abierto sobre la utilización del espacio público para las campañas electorales, en medio del contexto de este debate sobre las pintadas, los grafitis, el vandalismo, que parece que son penas que se aplican para algunos y para otros no, digamos. Yo planteaba que había cierta hipocresía en las campañas electorales cuando en este contexto hablamos de me pintaron el tren, o me destruyeron la parada del colectivo, pero en medio de la campaña electoral aparecen afiches en las paradas y no se queja la política, usa, ¿no? Pero Ramal decía, acá hay una cuestión inequitativa en la distribución de los recursos para eso. Es cierto, en parte de lo que dice Marcelo es cierto, yo comparto, no todos los partidos tienen los mismos recursos. Por lo general el partido oficial cuenta, lamentablemente, con recursos, se apropia recursos del Estado para hacer campaña. Es cierto que el PRO ha gastado mucho en publicidad oficial, y hace campaña de esa manera, lo mismo que el kirchnerismo a nivel nacional. Y otros partidos tienen que ser más creativos para poder dar a conocer sus propuestas. Sin embargo, me parece que eso no justifica ni legitima que uno pueda deteriorar el espacio público. Hay que volver a recuperar el respeto por la cosa pública. La cosa pública es de todos, entonces no podemos apropiarnos de algo que no nos pertenece. En primer lugar, una aclaración. El PRO no utiliza fondos públicos para hacer campaña y la ley electoral de la ciudad tiene plazos mucho más extensos de veda en materia de inauguraciones y actos públicos en época preelectoral que lo que tiene la Nación. Creo que tenemos durante toda la campaña, durante todo el periodo de campaña, que son 30 días antes de la elección, en cambio en la Nación tenés una semana. En segundo lugar, sí, hay diferencias. Hoy en día, de todas maneras, esas diferencias se han reducido muchísimo y te diría que no guarda proporción quizás lo que puede gastar un partido que saca el 50% de los votos con otro que apenas alcanza a sacar 5 o 10.000 votos. ¿Por qué? Primero porque tenés límites en cuanto a lo que podés gastar. En segundo lugar, porque buena parte de ese financiamiento proviene del sector público. El financiamiento privado a las campañas políticas está bastante limitado en la Argentina, no es como en otros países donde no hay límites y entonces el financiamiento público viene de cómo le fue en la elección anterior. Viene de cómo te fue en la elección anterior y viene, en el caso de que uno no tenga antecedentes, en función de afiliaciones, adhesiones y además hay otros gastos de funcionamiento de los partidos que se distribuyen en forma igualitaria y que no tienen que ver con el resultado electoral o la impresión de boletas, por ejemplo, la hace, que es un gasto muy importante, la hace el Estado. A partir de ahí, digamos, si algunos partidos, porque tienen mayor masividad y mayor cantidad de aportantes, puedan juntar un poco más de dinero, sí, esto existe, me parece que está dentro de las reglas del juego, sería parte de un debate que excedería, obviamente, el tema de grafitis, que no hay problema en darlo, pero como bien decís, no justifica, digamos, a veces tener menos recursos para destruir o dañar el espacio público. Y el mismo Marcelo decía que sanciones se aplican. A mí no me consta, por ejemplo, o no recuerdo que el año pasado en la campaña del PRO haya llenado de afiches lugares prohibidos, y por ahí
podés encontrar algún otro tipo de manifestación, como puede ser una pintada en Sí, algún sí, hay lugar. de todo, digamos. Pero sí, claramente no recuerdo que en materia de afiches hayamos hecho aplicaciones en lugares indebidos. Y volviendo al tema del debate sobre la pena, cuando fue el tema de los trenes y la inauguración de las formaciones del Sarmiento, el ministro de Interior y Transporte de la Nación, Randazzo, desde un lugar, tal vez hablando desde el sentido común, ¿no? Como funcionario, planteó una manera de sanción que abrió un debate. Quería compartir un momento de lo que dijo Randazzo para que lo traigamos a esta mesa de diálogo. A veces soy medido, como en este caso, porque es un menor, si no realmente tendría ganas de decir que es un tarado, a ver si me entienden. Si este es un tarado, que en realidad tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos. Cada formación, cada coche vale $1.270.000. Para tu colega, cuando decís, merita una conferencia por esto, pero claro que merita, por favor. ¿Cómo no va a meritar una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo, porque si ¿cómo puede ser tan energúmeno? ¿Entendés lo que digo? Pero uno tiene que tratar de ser medido, porque si bueno es un menor, ahí tiene que ver a lo mejor cuáles son sus condiciones, pero bueno, empieza como a intentar justificar ese comportamiento. Si fuera mi hijo, ¿me entendés? Sí. No te digo lo que haría, le dejo el traste, pero sabe cómo, ¿no? Bueno, no sé si tuvo contemplada esa pena en el debate en la legislatura. No, este es un mensaje que hay que saber leerlo. Parece que es un problema vinculado a los grafitis, pero esto del ministro victimizando a un chico tiene otro mensaje. Él está diciendo, nosotros no somos responsables del desastre ferroviario. Búsquenlo por otro lado. Búsquenlo por un motorman, búsquenlo por un chico que pinta grafitis. Hay que matarlos. Pero la tragedia de Once no nos la vengan a endilgar a nosotros. Estaba hablando de un grafiti, ¿no? Sí, por supuesto, pero el ministro Randazzo viene culpando a otros del desastre ferroviario bajo cualquier circunstancia. Es un discurso muy pensado. Es un gobierno que hace todo lo posible para tener un servicio ferroviario óptimo y otros vienen y lo arruinan. El ministro Randazzo no tiene autoridad para ponerse a hablar de si hay que matar a un chico o no, cuando es parte del gobierno que causó las muertes que causaron el desastre de Once. Acá también tenemos que ver quiénes son los que piden las penas. Vamos a tomar el caso de la ciudad. Es cierto, hay un daño indudable, ¿no es cierto?, en pintar vagones, no lo niego, pero comprar vagones para la línea B, pagar 83 millones de euros para vagones que no entran en el túnel, como yo acabo de pedir a través de un pedido de informes en la legislatura y reclamar que venga el ministro Picardo, comprar vagones a Madrid y haberlos pagado en octubre del 2013, y que esos vagones hoy, 30 de julio del 2014, sigan circulando en el metro de Madrid porque todavía no fueron enviados a la Argentina, a pesar que el Estado de la ciudad ya los ha pagado. Eso causa al erario de la ciudad, su patrimonio, mucho más daño que un grafiti. Entonces ubiquémonos un poquito. ¿Quién es el que está denunciando? De hecho, el debate no era sobre los subtes. No importa, pero digo, para colocar los problemas y evitar... Ya le van a contestar que los vagones entran, que se quede tranquilo, y en segundo lugar, parte de estos vagones que se han comprado están pendientes permisos de importación y permisos de giro de divisas que tiene que dar el gobierno nacional y no que tiene que dar el gobierno de la ciudad. Incluso hay un pedido, porque como algunos de estos vagones son usados, cuando uno importa un bien de capital usado en la Argentina hay que pagar un derecho de importación que se está pidiendo una exención que tiene que dar el gobierno nacional para que precisamente cuidar el erario público de la ciudad y no tener que pagar un adicional por la importación de estos subtes. Nada de eso justifica que se sigan usando en el metro de Madrid. Es como yo compro un auto usado, igual, me lo dan en diciembre y el vendedor lo sigue usando. Les propongo que hacemos un programa sobre subtes. Sí, por supuesto. No, a mí me parece que lo de Randazzo, a ver, la transferencia de responsabilidades que hace el gobierno nacional le ha dado resultado. La verdad que es una mecánica que viene ejercitando desde hace 10 años. Siempre lo bueno que sucede es responsabilidad de ellos, lo malo es por todos los demás. Y esto claramente no puede ser así. O vos tenés algo de incidencia en lo bueno y también en lo malo, o no sos responsable de nada. Me parece que las declaraciones del ministro Randazzo, nada, tienen que ver con una cuestión de sentido común.
un exabrupto, no sé si exabrupto, algo más, más casero. Me parece que fue por ese lado. Sí, yo creo que una cosa que hay que tener presente es que el código contravencional no es un código familiar donde uno sanciona a los hijos. O sea, está hecho para ser aplicado a toda la población, entonces Randazzo, dentro de lo que es su patria potestad y dentro de los límites que lo juzgue prudentes y que no infrinjan ninguna norma, podrá no sacarlo a pasear al chico, dejarlo encerrado, ponerlo 1 hora en el baño, prohibirle ver la televisión. Pero O cuando sea, lo que estamos hay dentro de la hablando familia, de- pero el tema es la responsabilidad pública. pero el tema es que en lo público, obviamente, uno se tiene que manejar con parámetros distintos. No vamos a retroceder años para aplicar penas de castigos corporales, como existían hace 200 años y que ya abolimos en la Asamblea del año 13 y en la Constitución. Me quedan unos segunditos nada más para el cierre de cada uno. Ramal. Bueno, no, simplemente rechazo reforzar, ¿no es cierto?, la penalización ante conductas que deben ser superadas sobre la base de crear otro marco social, cultural, espacial para la población, para la juventud y también para la expresión artística e incluso política. Marínez. A mí me parece que agravar las penas en algunas cuestiones resulta necesario porque es un castigo a conductas que no están bien. Sin embargo, me parece que no tiene que ser lo único a lo que tenemos que apuntar para poder superar y volver a tener un Estado que funcione mejor que el de los países vecinos y entonces haga que nuestro Estado sea mejor como era antes. Nuestro Estado era mucho mejor cuando funcionaba mejor que el de los países vecinos. Para eso no solo hay que agravar penas, sino que hay que prestar atención a la educación, a volver a respetar el espacio público, a sancionar la corrupción en igual medida. Sí, yo creo que tenemos que tratar lo público con el mismo celo y cariño que le ponemos a nuestra propia propiedad y lo que no hacemos con lo nuestro no hay que hacerlo con lo que es de todos y en este sentido me parece que también las penas producto de la inflación habían quedado desactualizadas y era necesario La pena económica. hacer la pena económica, era necesario hacer un ajuste y me parece que nadie está obligado a cometer una infracción y si comete la infracción, que es un acto deliberado y se lo sorprende, me parece que es justo que reciba una sanción proporcionada a la infracción. Gracias a los tres por haber venido. Queda pendiente el debate sobre el subte, no? lo vamos a hacer. Cuando quiera. Gracias, 1, 2, 3. En el próximo bloque vamos a dialogar con un artista urbano. Ya venimos. Último bloque de Proyecto Legislatura. Venimos hablando en el programa de hoy con el que aplica las penas a aquellos que pintan una escultura, con los legisladores que son los que deciden cuáles son las penas. Ahora vamos a hablar con al que quieren penalizar. Un artista urbano. Juan Aba, gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme, Damián. ¿Escuchaste todo lo que se dijo en el programa? Sí, la verdad que estuve desde el principio, así que escuché casi todas las voces que estuviste acá en tu programa. ¿Sos de los que andaba con aerosol en mano pintando, por ejemplo, vagones? Sí, cuando era joven es una actividad que esa parte del graffiti es como un comienzo en la vida de cualquier grafitero. Entonces sí, la he vivido, la he sufrido también. ¿Qué significa la sufrida? Corridas, tener que salir corriendo, que te persigan y bueno, meterte en lugares que por ahí después con el tiempo te das cuenta que no están tan buenos estar. Ahora, pero vos sabías en ese momento que estaba prohibido, que había una pena por hacerlo. O sea, que no es que te corrían por deporte, sino porque estabas haciendo algo que estaba por lo menos prohibido por la ley. Sí, claro, sí, lo sabés porque obviamente cuando estás haciendo ese acto vos estás poniendo el cuerpo en eso, pero realmente no te importa si está prohibido o no. Creo que al grafitero actual que hoy está que vive acá o en cualquier lado, no tiene importancia si es ilegal o legal. No es algo que al grafitero... ¿Por qué se lo hacen? Creo que tiene que ver con cuestiones profundas que vive el grafitero con su propia historia. Creo que tiene que ver con una búsqueda de buscar su propio camino, de poder ser entendido, de poder explicarse, de poder tener voz.
Creo que si nosotros nos remontamos a la historia de lo que es el graffiti a nivel mundial y en qué momento está hoy en día, podemos decir que el graffiti ha servido para esos jóvenes que nunca han sido escuchados, que realmente en su propia historia tienen cosas que tienen que resolver, que tienen que llevar adelante y pelear con sus propios fantasmas. Creo que el graffiti lo que le hace a ese joven artista cuando agarra el aerosol es poder darle una herramienta poderosa que está de su lado. Entonces, por eso vemos toda la conmoción que hay por este tema. A ver, hace unos días hablando con el encargado de un edificio de la Vuelta, ¿no? Sí. Me contaba esta escena. Un edificio nuevo, recién inaugurado, que tiene un paredón gigante y un chico, que de hecho es vecino del barrio, había puesto un grafiti enorme. Entonces va, lo lleva, lo sorprende y lo lleva a hablar con la madre. Entonces la madre le dice, ¿pero por qué hiciste eso? Dice, ¿no te das cuenta? Mirá que hiciste en un edificio nuevo. Dice, lo hice porque llegué hasta ahí arriba. Sí, es una clara respuesta de un grafitero hoy en día en la calle. Parecería que si vos te metés en lo que es el movimiento del graffiti, vas a encontrar que hay como diferentes niveles que el grafitero está dispuesto a tomar para llegar lo más alto posible. Ahora, ¿y qué culpa tiene el vecino? La verdad que el vecino no tiene ninguna culpa. Creo que el grafitero tampoco tiene ninguna culpa. Pienso que esa relación del vecino y el grafitero, en realidad, esa división que hay no existe, sino que en realidad son dos seres humanos. Y pienso que esas categorías hacen solamente que haya confrontación. El encargado que hablaba por boca de los vecinos estaban bastante enojados, porque la terminaron de pintar y tenían que volver a pintarla. Sí, creo que la gente hoy en día en la calle está muy enojada por muchas cosas, más allá de que si pinta en el frente de la casa o no. Parecería que cuando el grafitero hoy en día va y pinta la pared de un vecino sin el permiso del vecino, ese vecino reacciona mal, como si realmente le estuvieran haciendo un daño. Tengo la sensación que a veces... ¿Por qué si estuviesen? Porque... Otra situación. En la fachada de mi casa. Una consigna política con la que yo incluso estaba a favor, ¿no? Pero después había que juntar entre los vecinos para poder pagarlo de vuelta la pintura. Sí, y más cuando vos mencionás la palabra política y la metés en esta charla que estamos teniendo, sí, metés un factor bastante complicado para analizar. Parecería que la política desde siempre ha sido la idea de confrontar, de nunca poder ponerse de acuerdo. Desde el mismo del nacimiento de la política creo que es así y no llega a ningún lado. Obviamente, ¿cómo no te vas a enojar si en la puerta de tu casa viene una consigna política y te la pintan? Cuando vos ves que tus propias decisiones no son importantes para ellos, sino solamente las de ellos mismos, desde la política misma. A ver, yo no sé si el razonamiento llegaba a tanto. Era sencillamente, hay que juntar entre los vecinos para pintar la pared. Vuelvo, Damián, creo que hay cuestiones muy profundas en esta cuestión de por qué hoy en día hay tanto relevo por esta cosa de los grafiteros jóvenes, porque realmente levanta cosas que están dentro nuestro. Parecería que cuando simplemente por el hecho de pintar una pared, de pintar un vagón de tren, parecería que vos estás matando a alguien. Entonces, parecería que el grado de violencia que hoy en día está en la sociedad es reflejado a través de esta actividad artística. Pero vuelvo, parecería que el arte, la función del arte, tiene eso en sus raíces, que es el despertar las emociones que tienen las personas, los seres humanos. Lo sé porque obviamente el camino artístico lo recorro y lo he recorrido, pero entonces hay que tener mucho cuidado con las reacciones que hay. Creo que a veces puedo estar de acuerdo en decir que estas reacciones realmente ocultan otra cosa más. Hablando de reacciones o respuestas por parte del Estado, en la Comuna 2, en el barrio de Recoleta, la Junta Comunal se organizó con un programa que se llama Fachadas Limpias y de hecho ni bien identifican un grafiti, automáticamente una brigada se ocupa de borrarlo. El testimonio del juntista comunal, el presidente de la Junta, Carrillo, que es el que lleva adelante este programa. En la Comuna 2 comenzamos un nuevo programa que se llama Fachadas Limpias. Es un programa que empezó hace 3 meses y consiste en tratar de paliar lo que son los grafitis vandálicos que tenemos hoy en el barrio, dado que muchísimos vecinos nos escribían preocupados en la cantidad de veces que le grafiteaban el frente de su edificio, haciendo que sus expensas aumenten porque cada grafiti era una pintada nueva de fachada. Vos tenés acciones que son inmediatas y acciones que son mediatas. Las inmediatas son la disuasión haciendo que el grafiti no perdure más de 24 o 48 horas luego de haberlo realizado, con lo cual el chico o el joven que realiza el grafiti, si lo hace y al otro día ya su grafiti no existe, tiende a desmotivar esa acción, por lo menos en ese lugar. Y por el otro lado está la acción inmediata, ¿no? Que tiene que ver con la educación, con educar a los chicos que respeten al prójimo. El grafiti suele ser un mensaje.
En general suele ser una frase que tiene algún sentido, que va dirigido a otra persona o que va dirigido a otro grupo urbano, a otra tribu, mientras que el arte urbano está dirigido a la comunidad toda. O sea, es el artista que se expresa en una pared con una expresión artística y lo hace sin un destinatario específico, lo hace para toda la ciudad. Nosotros lo que hacemos es, a través de un producto que es ecológico, remover el grafiti, que trabaja solo sobre el grafiti, se lo deja actuar, después se lo frota un poco y después con una hidrolavadora de alta presión se lo va sacando. El éxito de este programa tiene que ver con la inmediatez en la respuesta y sobre todo cuando una persona reincide en el lugar. Si esto estaba grafitado, yo lo limpio y el otro día lo vuelven a grafitar, yo tengo que ir, si es posible, al minuto que el tipo se fue. Porque eso es lo que hace que esa persona ahí ya no vuelva. Nosotros trabajamos con reclamos que entran de vecinos, con paneos de rutina, cuando por ahí hay un día que no entran reclamos y no tenemos orden de trabajo por reclamos, salen a hacer lo que ya tenemos relevado que hay que hacer. Hay grafitis que son obra de arte, como bien decías. Y queremos diferenciar claramente eso, porque además nosotros el graffiti que es artístico no solo no lo combatimos, además que lo fomentamos. Estaba el testimonio de Carrillo, el presidente de la Junta Comunal de la Comuna 2. ¿Coincidís con la distinción que hacía entre un graffiti que es vandalismo y el otro que es una expresión artística? Sí, la verdad con Facundo nos cruzamos en un debate también televisivo, tuvimos la suerte de dialogar junto con otros periodistas. Sí, me contó sobre este programa que tiene sobre los murales, hasta me mostró fotos, me parece que es una acción ideal para estas circunstancias. Creo que la distinción que él habla, sí, creo que tenemos como dos diferentes ámbitos donde lo podemos llevar esta charla, de hablar del graffiti que es de calle, que es político, que es de cancha, de poesía, que está pintado en la calle, o podemos hablar del graffiti nacional, que es el artístico, esta cosa de los murales, del graffiti con colores, donde creo que el permiso del vecino es lo más importante, donde es una de las cosas que hay que destacar en esta comunicación. ¿Trabajar con el vecino para, digamos, explicarle el trabajo que vas a hacer? Digamos, ¿logran eso a veces? Pienso que si vos te fijás en el graffiti nacional, lo que ha crecido en estos últimos, diría, 13 o 12 años, creo que la relación del vecino justamente es lo que justificó que tenga tanto crecimiento. Porque si vos pintás en la calle, es obviamente que si vos querés hacer una obra artística y vas por tu casa, vas por la calle y ves una pared que está en mal estado y podés ver al vecino, podés identificarlo, vas y te acercás y le tocas el timbre y generalmente el vecino va a pensar que somos un servicio público. Va a pensar, ¿y tengo que pagar algo para que me hagan este mural? No, señor, no tiene que pagar nada. ¿Y tengo que hacer algo más? No, señor, solamente lo hacemos porque tenemos ganas de pintar. Creo que esa relación no la he escuchado nombrar. Que eso es lo principal, lo que tiene el movimiento del graffiti nacional acá en la Argentina, la comunión con el vecino. Pero no solamente esta comunión de diferentes, sino de iguales, de que vivimos en una misma ciudad. Creo que si nosotros fijamos lo que es el graffiti en la calle y lo vemos como un comienzo, no como un fin, sino como un comienzo a la vida artística, creo que podemos llegar a un buen puerto y haciendo saber que el joven grafitero solamente no tiene que hacer eso, sino que tiene muchas posibilidades más de apertura artística a partir de esa acción que tiene. Nos queda un minutito menos de un minutito para finalizar. ¿Sos usuario del subte? Soy usuario del subte. Sí. ¿Y eras usuario del subte cuando pintabas los mismos subtes? Cuando yo empecé a andar en subte, cuando era joven, los trenes no estaban pintados. Ninguno. Era muy raro que los veamos. Nosotros, desde el movimiento, soñábamos con que los trenes estuvieran pintados por grafitis, con esas imágenes que nosotros teníamos sobre el graffiti, esas cosas lindas, llenas de colores, que cuando lo ves son lindos a la vista. A través del tiempo, gracias a este crecimiento que tuvo el movimiento, se fue expandiendo porque los jóvenes se sintieron con muchas más libertades de tomar espacios. Creo que hoy en día lo que está pintado en los subtes es algo hermoso, me hace sentir que los jóvenes hoy en día están bien, están con ganas de decir cosas. Pero vos sabés que eso a la ciudad le cuesta después, para volverlo a pintar el vagón, un montón de dinero. Vuelvo cuando nosotros metemos la política en esta charla, se vuelve un poco, como escuchaba hoy en una entrevista, pegajosa o gelatinosa. Se vuelve una zona que andar con mucho cuidado, porque generalmente a veces la política no solamente busca el derecho del prójimo, sino que busca su propio derecho. Entonces, cuando nosotros estamos hablando y vemos que los legisladores o las personas que están adelante de los partidos políticos hablan de la plata, del dinero, hay grandes intereses metidos en el medio. Ahora, de todos modos, y esto para cerrar porque nos quedamos sin tiempo. Por favor. Vos planteabas establecer una relación con el vecino para hacer el trabajo. Sí. Y ahí decías eso es lo importante. Sí. En el caso del subte es distinto porque es patrimonio de todos y de hecho te están diciendo ahí no.
Sí, entonces cuando el artista joven sale a pintar el subte, hay que ver realmente ese artista qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que está tratando de hacer mostrar. Obviamente sabemos todos y los que viajan en el subte a veces lo mal que se viaja o las malas condiciones o todo lo que hay atrás de esa... ¿Un tren nuevo? Vuelvo, nos metemos a veces en cuestiones bastante difíciles, no solamente en un tren nuevo como esto que pasó con estos trenes renovados de la línea Sarmiento. Podría estar de acuerdo con la opinión de algunos participantes que estuviste en tu programa, donde hubo más de 10 años de vaciamiento de los ferrocarriles. Esto me hace acordar una gran anécdota que a veces cuando una persona te clava un puñal por la espalda y lo único que hace esa persona es solamente sacarlo 30 centímetros y no te saca el cuchillo entero, eso no significa que esa persona es buena, sino que tiene que remover ese cuchillo y que esa herida va a sanar, sino que tiene que cicatrizar. Entonces parecería que esta reacción que a veces vemos en la calle o que vemos en los trenes puede ser claramente una reacción de todos esos años que ha sido vaciado, pero no solamente vaciado el ferrocarril, sino las relaciones humanas, la confrontación, la división que hay nosotros hoy en día en la calle. Y se nota mucho en todas las entrevistas que me han dicho o que me han mostrado los mensajes de la gente. Muchísimas... Del enojo. Del enojo. Y me sorprende el enojo. Me sorprende por el objetivo que tienen. Me sorprende por la reacción que tienen, por el simple hecho de estar pintando en un lugar. Vuelvo, de estar pintando en un lugar. Juan, gracias, nos hemos quedado sin tiempo. Igual me he quedado con esta idea de por lo menos llegar a un acuerdo con el vecino. Si yo fuese el vecino estaría contento. Es que me vengan a pedir permiso. Si nos viéramos todos realmente como seres humanos, no habría problema. Gracias por haber venido, Juan. A vos. Nos hemos quedado sin tiempo, nos vamos a reencontrar como siempre la próxima semana en Proyecto Legislatura y también el próximo jueves vamos a volver con nuestra emisión en vivo anticipando los debates desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires antes del mediodía. Hasta la próxima semana.